Señoras y señores, sumamente complacido de contar con la audiencia y la gratísima compañía de ustedes a las diarias ediciones de La Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión. En los siguientes minutos vamos a presentar nuestro comentario central de la portada con un tema que está orientado a las posibilidades y opciones de desarrollo para el departamento de Puno. Seguramente que en estos momentos debíamos abordar un tema casi inmediatamente de palpitante actualidad, como es el problema que tenemos y que lo ha generado el señor Petro, presidente de Colombia, ¿no es cierto?, al declarar, no la guerra, pero al declarar una manifestación de rechazo a la propiedad que tiene el Perú en la isla de Santa Rosa, no en Amazonas. El presidente colombiano no goza de prestigio ni de aceptación en estos momentos en su país. Tiene un rechazo de más del 80% de la población por sus declaraciones sumamente apresuradas y muchas las veces con un optimismo totalmente desequilibrado, de enfrentamiento con el sector privado. Quiere hacer reverdecer sus consideraciones y principios de rebeldía y sobre todo en los momentos que él asumió una actitud de enfrentamiento bélico con el sistema democrático de su país. En todo caso, tenemos que rechazar esta actitud de Petro, que está totalmente desubicado en la realidad. Y no solamente en el principio de defender la territorialidad peruana, sino hay que rechazar a gobernantes y a parlamentarios y gobernantes de un país, de un Estado que no tienen realmente planteamientos serios para fecundar un desarrollo integral. El Perú no está lejos de ello, pero en este momento tenemos nosotros que detenernos momentáneamente para fusionar nuestra integridad nacional. Hemos perdido millones de kilómetros de territorio nacional. No hemos ganado absolutamente ninguna guerra. Quisiéramos ser victoriosos, por supuesto que sí. Pero los enfrentamientos bélicos sucedidos y las oportunidades que se aperturaron estas guerras contra el pueblo peruano, jamás las hemos podido realmente obtener con satisfacción, muy a pesar del derramamiento de sangre de millones de peruanas y de peruanos. La guerra del Pacífico fue terrible, terrible. La guerra con Ecuador, hacia 100 años una guerra con Colombia. Miles de kilómetros hemos regalado al Brasil. Bueno, Bolivia, por circunstancias históricas, asumió un nuevo comportamiento republicano y hoy es Bolivia en el Alto Perú, que fue en esa oportunidad. Pero hoy no queremos reverdecer viejos y anticuados dolores y pérdidas de territorio nacional. Debemos de estar preparados hoy más que nunca para hacer prevalecer la integración nacional. Y al parecer, desde un concepto eminente médico y armamentista, no estamos inclusive en condiciones. No quiero hacer comparaciones con Colombia porque no soy estratega en materia bélica, pero sí tenemos la suficiente vivencia de la lectura y sobre todo de un repaso sumamente histórico del presente y el pasado de nuestra patria. La historia del Perú no ha sido escrita con la fibra, con la efervescencia, con la realidad, cómo se dieron y se sucedieron los hechos en nuestro territorio nacional. Nuestra historia ha sido totalmente diversificada, nuestra historia ha sido opacada por los grupos de gobiernos, absolutamente por todos, porque han estado coludidos con la realidad, han estado de espaldas a esa gran mayoría de peruanas y de peruanos, ávidos de mejores formas y condiciones de vida. Los historiadores han respondido en sus trabajos únicamente a un acondicionamiento económico de distorsionar la realidad. Y nuestra independencia nació sin la plena voluntad de la gran mayoría de peruanos. Fue rechazada y opacada por los grupos económicos y oligárquicos de 1921 que se opusieron a la independencia. Bolívar y San Martín cumplieron indudablemente un papel importante, pero desde nuestro punto de vista pleno fue también de traición a los intereses del Perú. Bolívar, un individualista de primera orden, secundado por Sucre. San Martín, un hombre que no tuvo la suficiente personalidad para hacer prevalecer el nacimiento de una independencia con autoridades y un gobierno democrático como esperaba el Perú. San Martín
tiene sus méritos propios y no lo ponemos en tela de juicio, pero hay algo que opaca su vida y su tradición como militar y como el hecho de haber asumido la independencia del Perú, de buscar reyes y emperadores para continuar con el sistema oligárquico que imperaba en la época de la conquista. En fin, continuarán sucediendo ediciones próximas de la Fuerza de la Palabra, que continuaremos analizando toda esta coyuntura que vivimos en el país hasta el día de hoy. Un gobierno desacreditado, un gobierno que no tiene una consolidación democrática, un parlamento que ha desacreditado al Congreso de la República, un parlamento que va a un enfrentamiento de destruir la Administración de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y 130 parlamentarios que buscan únicamente su beneficio personal, y un proceso electoral muy próximo, totalmente incierto, con tantas listas y actitudes miserables, sin ningún candidato hasta el momento que pueda ser una opción de gobernabilidad. En fin, vamos con el comentario central entonces para tratar sobre la realidad de nuestro departamento. No nos dejemos absorber por una realidad realmente no abstracta, sino una realidad que no es muy sistemática ni positiva como vivimos en el país. No nos alejemos de la realidad, de la responsabilidad que tenemos para con nuestro departamento, con esta región del país, que es el Perú de todos los peruanos y es el Perú de la tierra profunda y de todas las sangres, como alguien dijera. El comentario central de hoy lo volvemos a enfocar como un reto inmediato de opciones y posibilidades de desarrollo que debe tener un departamento. No podemos seguir conviviendo en un ambiente de inseguridad. No podemos seguir conviviendo en una región donde realmente se viene minimizando un desarrollo integral, en una región donde todavía existen las discrepancias de credo y de raza, donde todavía unos y otros, quechos, aymaras y mestizos, creemos que cada uno de nosotros somos los dueños realmente del departamento y del país, y lamentablemente estos enfrentamientos nos están haciendo mucho y bastante daño. No tenemos autoridades que buscamos realmente elegirlas con capacidad, con una predisposición de desarrollo. Pues vamos entonces con el tema central y nos ayudamos con estas imágenes que también ponen de manifiesto la realidad de nuestro departamento, ¿no? Estos temas tenemos permanentemente que abordarlos. Esta es una cuestión que consideramos importante. Por ejemplo, habría que señalar que nos encontramos en una fecha muy especial de lo que se ha venido a denominar la celebración del bicentenario de nuestra independencia y el nacimiento del Perú. Pero acá surge una pregunta: un bicentenario arropado de miseria, de pobreza, de políticos totalmente alejados de la realidad de pueblo del país, de gobernantes desde la presidencia de la República, absolutamente todos, de miserables, de ladrones, de rateros, como dice y lo reconoce la opinión pública. Un bicentenario que no fecunda a la patria con un criterio de desarrollo y de bienestar. Un bicentenario donde todavía millones de peruanos viven en la miseria. Un bicentenario donde nuestras fronteras patrias están totalmente abandonadas. Un bicentenario donde flamea la bandera bicolor en la frontera, pero en el corazón de miles de peruanos en nuestra zona de frontera no cuentan con centros educativos, centros hospitalarios, mercados, alimentación y seguridad. Un bicentenario que no refleja realmente una instancia profunda y sincera de desarrollo. Sin embargo, hoy se sigue plasmando esto como un éxito totalmente aislado de la realidad. Un bicentenario de nuestra independencia y el nacimiento del Perú como república. Y como república no podemos integrarnos. Como república y Estado solidario no podemos consolidar realmente un estatus social que permita una consolidación del desarrollo industrial y la utilización de nuestros recursos naturales en beneficio de todos los peruanos. Estas expresiones hay que decirlas desde esta parte del país
como le venimos repitiendo 60 y 70 años a través de los medios de comunicación. Esta circunstancia, amigos nuestros, no es solo un registro histórico, sino debe servir como punto de referencia para establecer cuál es la heredad nacional, es decir, que hemos logrado de peruanos 200 años después de nacer a la vida como Estado independiente. Después de nacer a la vida independiente de Estado, pletóricos de justicia, de igualdad, de solidaridad. No hemos podido comprometer una estructura social que nos permita amalgamar beneficio, educación, salud, bienestar, integración, capitalizar nuestra propia cultura, mayor identificación con nuestros valores de folclore, de tradición, de idiomas, de alimentos. No hemos capitalizado una integración nacional en el país. La academia y las universidades han perdido el tiempo desde la apertura de la primera universidad de Latinoamérica, como fue la Universidad de San Marcos en el Perú, el primer centro académico superior. Nuestras universidades han sido una traición al desarrollo y a fecundar el concepto de patria y de libertad. La currícula educativa primaria, secundaria y universitaria es un fraude y siempre lo fue porque ha distorsionado la realidad de la patria. Pero no se trata ahora de hacer una remembranza de dolor y de fracaso. No seamos miserables, seamos fuertes y solidarios en que a partir de hoy, porque ayer es hoy y mañana es ahora, asumamos realmente una actitud mucho más coherente de patria, de solidaridad, de compromisos por la justicia buena, por la elección de autoridades que estén preparados para gobernar y no para flamear las miserias de su bandera y de sus intereses políticos y rechazar tanta corrupción de tantos representantes de la gobernabilidad desde la presidencia de la República, el Parlamento, gobernadores y alcaldes. Vayamos en el Bicentenario a consolidar la patria, pero primero tenemos que imbuirnos de nuestra historia. Un pueblo como el nuestro tiene que ser vivificante, fuerte, solidario, conociendo su historia, su pasado, y la tenemos. Pero los gobernantes han distorsionado la currícula que debía profundizar las libertades fundamentales. No hemos logrado los peruanos 200 años después de nacer de la vida como Estado independiente en fecundizar el desarrollo de la patria. En tal virtud, señoras y señores, consideramos que dicha fecha o estos acontecimientos negativos que han venido entumeciendo y frustrando el desarrollo de la patria en 200 años deben de ser definitivamente rectificadas. Y desde luego, para hacerlo, comencemos por tener una visión clara de servir a Puno para reflexionar y hacer un balance de resultados. Una segunda consideración que nos permitiríamos compartir con ustedes en este programa es más bien el de carácter técnico. No nos anima ninguna vocación de reto de miseria o de revivir traiciones y mentiras en el desarrollo de Puno del país. En estos comentarios nos anima una vocación mucho más significativa e histórica, que a partir de la fecha seamos más optimistas con planteamientos técnicos, científicos, éticos y morales de alentar el desarrollo del país y de esta parte de la patria chica que es el departamento de Puno, como siempre lo hemos venido enunciando, incansablemente. Si bien es cierto que uno puede trabajar con estadísticas y hacer proyecciones de las variables económicas y sociales para muchos años,
También es cierto que la fiabilidad de los datos serán cada vez más fantasiosos que reales, en la medida que vayan alejándose de un registro histórico, de una realidad diaria y cotidiana. Alguien dijo, y lo expresamos también nosotros, en el departamento de Puno vivimos trabajando para llenar la olla todos los días, la ollita de barro. Trabajamos como el comercio ambulatorio, como el hombre pobre y humilde del campo, como el trabajador de la administración pública que no sale de su horario sin aspiraciones, con las limitaciones y las frustraciones de nuestros maestros, de nuestros educadores, de la escuela puneña y de la escuela peruana. Pero creemos que esto hay que optimizarlo. En tal sentido, la limitada estabilidad en lo sociopolítico y la disponibilidad de información nos permite aceptar el riesgo de aventurar previsiones para alrededor de muchos años. Tenemos que comenzar a planificar, tenemos que establecer una ruta de desarrollo de mediano y largo plazo. Eso no es ser comunistas. Pertenecemos al grupo de ciudadanos ávidos por el trabajo, el desarrollo integral. Intentamos cambiar las posibilidades de inversión económica con el probable comportamiento social de la población. Esto es trabajar con un criterio de sociabilización, donde las autoridades y la población social nos integremos con el capital del Estado y fundamentalmente el capital privado para reverdecer opciones de bienestar, de salud, de educación, de energía y darle valor agregado a la materia prima, donde nuestros brazos desocupados que adormecen todos los días más y más tengan opciones y oportunidades de trabajar, donde la academia forme profesionales realmente prioritarios para el desarrollo y que la academia no se convierta simplemente en una lisonja de ociosos teóricos que no fecundan el desarrollo del país y particularmente del departamento de Puno. Es un reto y es un cuestionamiento para todos nosotros, de tal forma que de alguna manera podamos delinear, esto es, de alguna forma delinear los cambios que en los próximos años y de inmediato quienes tengan la responsabilidad de la conducción política regional y nacional puedan tener una alternativa al afrontar los problemas centrales que a la fecha agobian al Perú y particularmente al departamento de Puno, y que a partir de hoy deberían de ser superados en un cambio definitivo y concreto. Entendemos que a muchos, como a nosotros mismos, la empresa parece como ambiciosa y pretenciosa. Es muy probable que se tenga razón, pero no se podrá negar al mismo tiempo que hacerlo resulta un ensayo necesario. Amigos nuestros, se trata de resaltar posibilidades antes que fijar derroteros. No fijemos derroteros de miseria y de pobreza. No fijemos derroteros de enfrentamientos mezquinos y cobardes entre los puneños y los peruanos. No consolidemos derroteros ávidos para retroceder. Somos conscientes que las externalidades económicas, los baldazos históricos y los factores sociales y geográficos imprevisibles pueden ir y tirar por la borda cualquier posibilidad de fracaso. Pero al mismo tiempo no creemos que debamos abandonarnos en la improvisación y en el interdeterminismo. Es importante asumir una actitud concreta de plantear un trabajo solidario
sin diferencias ni claudicaciones de ninguna naturaleza. Ya hemos caminado demasiado, ya hemos sopesado el camino transcurrido, ya hemos respondido más que suficiente por una senda totalmente equivocada de frustración y de gobernabilidades dudosas y temerosas para proyectar el desarrollo del país y de nuestro departamento. Seamos los puneños sin retos, pero sí con obligaciones de asumir un desarrollo que permita capitalizar lo mucho bastante de nuestros recursos naturales. Aperturemos las puertas y las ventanas de inversión del capital privado y que se sujeten también indudablemente al diálogo para compartir obligaciones técnicas, científicas, desarrollos y políticas con los representantes de las autoridades correspondientes. Pues entonces previamente hagamos y respondamos algunas preguntas antes de terminar nuestro comentario. Hagámonos algunas interrogantes, especulemos con elementos de juicios verosímiles sobre cuál sería el escenario del departamento de Puno para el año 2030, si las cosas continúan más o menos parecidas a la situación actual. Hay un reto, y los hombres y los ciudadanos debemos de asumir los retos si queremos superar la actual situación social y económica en la cual convivimos. ¿Qué pasaría si no se hace nada para cambiar la situación actual de Puno y el país? La respuesta es muy simple, aunque también dramática. Si no se hace nada efectivo para cambiar la situación actual, cada vez tendríamos un panorama más sombrío, un panorama político y geopolítico negativo, abstracto y negativo, además de complicar la vida al resto de la macrorregión sur en forma directa o indirecta a todo el país. Pero aclaremos algo de lo que significa el no hacer nada. El no hacer nada. Trato con ello de presentar un escenario no deseado, pero que desgraciadamente podría presentarse si mantenemos las condiciones actuales y que resumimos en los siguientes puntos. Sería totalmente cruel y desesperante desde un punto de vista técnico y económico seguir creciendo a una tasa poblacional similar a los años próximos pasados, es decir, al 1.3% al año, sin mejorar nuestros sistemas educativos sobre sexualidad y de responsabilidades. La currícula educativa es negativa. Responde a la mediocridad de los gobiernos y los políticos de turno que perjudican a los departamentos del interior del país y particularmente al departamento de Puno que estamos enfocando su realidad. Resulta sumamente imposible ese condicionamiento de continuar pretendiendo nuestra economía a un ritmo casi igual o algo peor. Recordemos que la tasa de crecimiento de los años 2001 del 2006 fue del 4.23%. Es posible que no me entiendan en el rubro económico, pero comparativamente y en buenas palabras del caminante, el crecimiento económico de Puno es negativo. Y esas son nuestras condiciones de vida. No podemos continuar así. De darse ambas circunstancias, el ingreso por persona seguirá siendo muy bajo. Veamos lo que ocurriría si dejamos a nuestra economía regional desarrollarse a las tasas históricas de los últimos años y no manejamos adecuadamente nuestra población. Hace 15, 20 años, quiero comunicarles que publicamos un trabajo, un libro de 250 páginas, cuando concluíamos nuestra gestión como diputados por el departamento de Puno, de la cual me honro que modestamente se me había elegido, y regresé a Puno a seguir conviviendo
con mi pueblo y mi propia realidad. Esa publicación la vinimos a denominar Planificación y Estrategia de Crecimiento del Desarrollo de Puno. No soy economista. La única capacidad que tengo es de contar mis dedos de mis pies y de mis manos. Y en esa economía nadie me gana. Y sé que tengo 20 dedos, 10 en las manos y 10 en los pies. Esa es la máxima sabiduría de la economía que manejo. El libro fue una manifestación de la realidad del departamento de Puno que la convivimos durante tantos años. En ese libro planteamos muchas opciones y seguramente que no era suficiente para tantos politiqueros de turno y tantos economistas y tantas universidades que jamás nos respondieron ni entraron al debate. Pues bien, en este escenario pasivo, el ingreso per cápita al año 2021 fue de 4.125 soles al año. Eso era lo que ganaba un trabajador, un sueldo de miseria, de pobreza. Recordando que el 2007 fue de aproximadamente 2.717 soles. En ambos casos se trata de promedios. Hubieron encuestas de hogares. Cerca del 70% de la población en el 2007 era pobre, es decir, con ingresos de alrededor de $600 al año. Hoy no ha crecido. Hoy esa población sigue siendo más pobre, humilde y únicamente se limita a laborar y a trabajar para llenar la olla de la comida de todos los días, educar de alguna manera al niño y que sigue fecundándose la desnutrición. No hay opciones y alternativas de superación, no hay academias. Hoy es imposible comprar un libro de 500 o de 300 soles o de 80 soles. Pues bien, quiero concluir y no cansar la atención de ustedes en señalar que se incluye en esta opción pasiva la culminación en la operación de carreteras importantes de integración, y aquí me detengo, en el departamento de Puno, como lo dijimos varias veces, con un criterio técnico y con una emoción social y real, demos vida a nuestra zona de frontera. Allí está la opción de desarrollo. Hoy día, por ejemplo, frente a este sueño mezquino y cobarde y miserable del terruco Petro de Colombia, nos damos cuenta, por ejemplo, de esa isla Santa Rosa en el Amazonas, totalmente abandonada. Cuando se derrama la sangre, la tuberculosis y los piojos, recién queremos dar una mirada retroactiva y ni siquiera la podemos corregir después de la pandemia. ¡Qué miserables son nuestros gobiernos y nuestros representantes! No hemos aprendido nada. ¿Qué quiero decir con ello? Qué pobreza de esos peruanos en Santa Rosa y qué pobreza permanente y doliente de la población en la zona de frontera del territorio nacional, particularmente en el departamento de Puno. Somos un departamento que tiene una ubicación geopolítica no difícil, pero sí optimista para poder dimensionar un desarrollo desde la zona de frontera. ¿Quién ha planteado una opción de esta naturaleza? Absolutamente nadie de nuestras autoridades. Como tal, es importante alentar un ente dinámico, una zona fronteriza internacional de intercambio comercial con Bolivia, por una parte, y por la otra con Madre de Dios, con el Brasil, y lo propio hacia Chile. Somos un departamento fronterizo. Por allí podemos instrumentar realmente una política interesante y darle mayor importancia y derecho a la vida y a la educación a la población fronteriza que tenemos en el sur del país. Estos gobiernos mezquinos jamás miraron nuestras fronteras. Y por eso que cunde la paz, la desesperación, y a veces esa desesperación quiere crear un ámbito de rechazo al derecho de peruanidad. Bueno, durante tantos periodos
no hemos podido realmente orientar políticas integrales de educación primaria, secundaria y universitaria. Irán mejorando posiblemente y en forma lenta, y por lo tanto es importante que esta educación sea mucho más fecunda y mucho más significativa para poder dar una opción de desarrollo y de bienestar a nuestro departamento. Como han podido ustedes apreciar, señoras y señores, hemos abordado un tema sumamente necesario, extenso, interminable, pero había que hacerlo. Y permanentemente lo venimos haciendo todo este tiempo y todos los años, con la misma modestia, con la misma firmeza, con la misma seguridad de hace 65 años del ejercicio del periodismo y la representación social, pero nos sentimos dolidos que hasta el momento realmente no se optimicen políticas de desarrollo de mediano y largo plazo con políticas de autoridades que tienen opciones y posibilidades de hacerla y con cierta autonomía, como puede ser un gobierno regional, municipal, y buscando la participación del sector privado para enrumbar un nuevo derrotero y un nuevo amanecer para el país y particularmente el departamento de Puno. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí el comentario central. De inmediato la pausa y volvemos.